entonces, ¿qué le decimos a Keiko Fujimori? Yo lo que creo es que la gente recuerda mucho a su padre por lo malo, pero cuando los que quieren recordarlo bien, lo recuerdan por la obra pública que hizo. Bueno, que eso se quede. Que eso se quede. Iba al pueblito y decía luz para todos y al día siguiente había luz. Que eso se quede, que eso se quede. Pero evitar la falta de transparencia en los asuntos del Estado, evitar las malas licitaciones, las malas concesiones, las adendas que te transforman el contrato y te lo hacen lesivo para el Perú, evitar la persecución a los adversarios, evitar la intervención en la opinión pública, en los medios de comunicación. Cuidado. Todo eso que pasó en esa época hay que desterrarlo totalmente. Hay que hacer una lista de las cosas buenas y una lista de las cosas malas. Sí, claro. Las buenas que se pueden repetir y las malas que no se pueden repetir. Bien, qué agradable conversación con Mirko Vidal, qué agradable conversación con Paolo Benza. Y viene alguien con quien siempre disfruto conversar por el caudal de información, sobre todo histórica, ¿no? Si vas a ser un político de fuste, tienes que conocer los errores y los aciertos en este país que, bueno, parece en donde más hay desaciertos que otra cosa. Estoy con Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República y líder histórico de Acción Popular. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un placer estar acá como de costumbre. En el corte, interrumpió gratamente usted la despedida con Paolo diciéndole la solución a esto es lo que hizo Odría en relación al tema minero. Piedra y polvo que salía tenía un impuesto del 4%. ¿Cómo fue eso? Cuénteme. A ver, en los años 50 hubo un boom también de la minería. Hubo un boom básicamente por el tema de la guerra con Corea, ¿no? La guerra con Corea que creó un boom increíblemente grande y enriqueció pues al Perú también. El Perú tuvo mucho dinero y ahí se hicieron las grandes obras de las unidades escolares, los hospitales, Hospital Rebagliati, en fin, el Estadio Nacional, toda la riqueza que se empleó en aquella época se empleó en obras de infraestructura y de servicios públicos. Pero para evitar que salga el mineral del Perú como polvo o como piedra, para que se quede y se transforme y que salga transformado, no en bruto, sino transformado, a darle un valor agregado a la minería en el Perú, se creó un impuesto del 4%. Si tú exportabas polvo, 4%. Si tú exportabas el cobre ya terminado en tubos o en cables, en fin, en lo que sea, entonces ese 4% no lo pagabas. Entonces yo creo que es importante porque le estás dando un valor agregado y le estás creando una industria que depende de alguna manera de la minería, que transforma un poco la minería y que puedes exportar productos terminados y vas a ganar más y vas a dar empleo. Porque acá lo que decía Paolo es cierto. La minería crea riqueza pero no crea empleo. La agricultura crea menos riqueza pero crea mucho más empleo. Entonces lo que quiere el Perú es empleo finalmente, ¿no? Todos queremos empleo. Ya, pero esa podría ser también, es verdad, pero podría ser un recurso para que los levantiscos digan, por eso que minería no pesa, algo así, digamos. Bueno, para eso mismo, si tú das empleo, es más difícil que se pongan en la minería. O sea, el problema de la minería, ¿qué cosa es? Que crea riqueza, aquí ya se ha dicho en el programa anterior, que crea riqueza a empresas muy grandes y muy importantes. La minería ilegal o informal, que tanto criticamos y que hay que ver la manera de transformarla en una minería formal, reparte más. Es verdad. Reparte más. Yo lo veo en Trujillo. En Trujillo hay un cierto boom. En Trujillo están comprando cosas, están comprando propiedades, están haciendo una serie de cosas. Los informales. La gente de Patas va a Trujillo e invierte en Trujillo. Eso no lo hace la gran minería, que invierte en otras cosas o sencillamente las grandes empresas extranjeras se llevan sus utilidades afuera. Entonces, hay que aprender la lección de ahí. No queremos minería informal, no, queremos formalizarla. Pero, evidentemente, hay que hacerlo bien para que pueda generar riqueza también en su entorno. Porque la minería grande a veces sí crea riqueza para el Estado, pero que no llega necesariamente a su entorno, a sus comunidades, a sus vecinos, etcétera, ¿no? Y eso creo que hay que cambiarlo. Y se va a cambiar a través de algún tipo de normas y de fiscalización, básicamente, sí, ¿no? Es verdad. Y finalmente, crear un banco minero, o
o el Banco de la Nación que puede intervenir para que todo el oro, crear un banco, un estanco del oro, Ok. para que todo el oro sea tramitado y una especie de Minpeco que había antes, ¿no? Para que el oro vaya al Banco Central de Reserva, a las No, bóvedas. no, para que el oro sea formalizado. Ah, ok. Y el que se queda en el Perú y el que sale formalmente. ¿Es una mala idea que el Estado compre el oro? No. O sea, que el Estado, para evitar todo el asunto de pero, la perdón, informalidad y todo lo demás. En el siglo XIX había un estanco de la sal, un estanque del salitre, un estanco del tabaco, Sí, claro. para poderlo formalizarlo. Hasta hace poco había Minpeco, que era la única entidad pública que manejaba las minerales fuera del Perú, la plata, etcétera, ¿no? Hubo un famoso juicio de Minpeco con los hermanos Han, por ejemplo, el tema de la plata, hace 30 o 40 años. O sea, con todo eso hay que formalizarlo. No es posible que hayan 12.000 millones de dólares que salen al extranjero y es oro ilegal. Eso es absurdo. Y finalmente, es absurdo también que en el Perú no tengamos oro como reservas, sino solamente dólares. En el Perú tenemos 4% de reservas de oro hace 30 años. No hemos aumentado 1 gramo de oro de reservas el Banco Central de Reserva del Perú. Ni uno. Y sin embargo, en Europa y en Estados Unidos han aumentado sus reservas de oro que a veces viene del Perú. Peruano en buena parte, seguro. Así es. Que sale por Bolivia, que va a Turquía, se transforma y que llega a Europa. En Francia, en Italia, en España, en Alemania, bueno, en Turquía o en Estados Unidos, las reservas de oro son por lo menos la mitad de sus reservas. Y en el Perú es 4%. Teniendo oro en nuestros pies. O sea, es algo que no funciona bien. Algo no está bien ahí. Algo no está bien ahí. Y hace 20 años el oro costaba $700 la onza. Hoy día está en casi 5.000, 4.000 y pico. Estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, abogado y excongresista de la República. Vitocho, Keiko Fujimori. Fujimori ahora en Palacio de Gobierno. ¿Cómo va a ser esa danza? A ver, la mitad del país tuvo que votar por Keiko Fujimori, no porque seamos fujimoristas, sino porque no queríamos el descalabro, el abismo, ¿verdad? Lo que nos prometía Roberto Sánchez era ciertamente un apocalipsis. Pero Fujimori tampoco es la hada madrina del Perú. No. ¿Cómo va a ser esa situación? Bueno, ella tiene que ganarse a la gente, ¿no? Ella sabe que ya había mejorado un poco en primera vuelta porque sacó 17%, en la primera vuelta del año de las elecciones anteriores sacó 12 o 13%. O sea, ya había avanzado un poco en esos 5 años, a pesar de tener una bancada, digamos, complaciente, por decirlo de alguna manera, en el Congreso, y haciendo un Congreso malo, además. El Congreso tuvo un mal resultado, tuvo 95% de rechazo en un momento determinado, pero aún así ella aumentó. Yo creo que aumentó porque mejoró sus relaciones. También falleció Fujimori. Yo creo que hay gente que no quería ver a Fujimori entrando a Palacio de Gobierno de la mano de su hija, tampoco, ¿no? Yo creo que eso fue una descarga para ella, fue una especie de una liberación para ella, ¿no? Y finalmente también yo creo que el miedo a Sánchez fue terrible. Y yo creo que, y además, después de 4 veces o de 4 campañas, yo creo que Keiko mejoró personalmente, ¿no? Profesionalmente, políticamente, se manejaba mejor, era más atinada, más madura, no se enfrentaba tanto, no acusaba tanto. O sea, yo creo que hizo una mejor campaña personalmente ella, ¿no? Y eso también ayudó mucho. Y finalmente el miedo y el desconocido. Sánchez era miedo y desconocido, ¿no? Nadie lo conocía, no se lució como ministro, no se lució como congresista, apareció a última hora. Gris, ¿no? ¿Ah? Más bien gris, un congresista Así, gris, pasaba así es. Nadie sabía que era congresista. Nos enteramos que era congresista cuando se le acusó por el golpismo, antes no. Y como ministro pasó desapercibido. Entonces, con todo eso, pero yo creo que ayudaron mucho a Keiko 2 personas. Básicamente una, José Domingo Pérez. Vaya que sí. Yo creo que José Domingo Pérez fue importantísimo para Keiko. Se fue a donde Sánchez y empezó a tirarle dardos y la gente ahí se dio cuenta pues que todo lo que se había hecho en el pasado era un tema político, ¿no? A ver, Keiko Fujimori debe hacer probablemente el mejor gobierno que hemos visto desde Alan II o quizá incluso desde antes. Keiko Fujimori está obligada a hacer un gran gobierno. Obligada. Ni siquiera es que Así es. ojalá que lo haga, no. Así es. O sea, tiene que hacerlo.
está obligada a hacerlo. La frase es la que tú has dicho, obligada. Ella tiene que reivindicar el apellido, tiene que reivindicar el modelo económico, tiene que reivindicar las cosas buenas que se hicieron en el pasado y dejar de lado, todo de lado, criticarlo, sepultar todas las cosas malas que hicieron en el pasado. Sepultar a Montesinos, la corrupción, el maltrato a los derechos de las personas, nunca más un golpe de Estado, nunca más un golpe de Estado, nunca más una reelección, Sí. nunca más. No, eso ya lo aprendimos. Como Yo creo nación que ya eso aprendimos eso. es fundamental. Entonces tiene que reivindicarlo. Y en la política hay reivindicaciones. Por ejemplo, la reivindicación de Manuel Prado Garteche, ¿no?, que fue presidente para reivindicar su nombre después que su padre había sido un traidor en la Guerra del Pacífico. La de Pierola, Bueno, la de Piero también. la de Alan. Y la de Alan. Últimamente la de Alan. Y que quiso reivindicarse. Hizo lo posible por Ok. reivindicarse y llegó para eso. Ok, ahí hay un ejemplo palpable, cercano, que Keiko quizá debería atender. Usted lo debe recordar mejor, usted tiene mucha más experiencia que yo. Yo lo que veo cuando era un chiquillo y Alan entró, lo que vi, lo que me sorprendió es que Alan tuvo una apertura para llamar incluso hasta a los enemigos políticos y Bueno. sentarlos junto a él para gobernar. Bueno, llamó a Yehude Simón, A Rafael Rey. a Rafael Rey, a Antero Flores Arauz, Sí. que lo acusaron a él en el Congreso por corrupción y por las matanzas de los penales. Sí. Ellos fueron parte de la comisión que lo acusó a él. Y bueno, hizo lo que hizo Prado, o Manuel Prado Gartecha, llamando a Beltrán en el año 57, después de la crisis del Perú, que era su enemigo de toda la vida, no era un enemigo fugaz, no, de toda la vida. Y también lo que Castilla también, que llamó a gente a trabajar con él, que eran anticastillistas en el siglo XIX, eso lo cuenta Bartolomé Herrera. O sea, en política se da eso, que tú por necesidad nacional o interés público llamas a tu adversario para que te ayude a gobernar. Eso puede pasar y pasa con las personas pues, que tienen una mentalidad mucho más amplia, evidentemente, ¿no? Hay un superchat, el hacker Jarjos dice, bueno, ahora todo es culpa de Keiko. He llegado a escuchar que Castillo hizo golpe de Estado gracias a Fuerza Popular. Es interesante opinión. Gracias, mi hermano, por tu superchat. A ver, ¿está en la capacidad de Keiko de hacer eso? De congregar en torno a sí, incluso hasta los enemigos. Me parece que este fujimorismo es demasiado difícil de entrar. Algunos le han dicho que es demasiado argollero incluso. Bueno, yo creo que, a ver, yo he estado con Keiko 5 años en la Comisión de Economía. Se sentaba junto a mí, o yo junto a ella. Hay varias interpretaciones, ¿no? Bueno, se sentaban juntos. Pero en todo caso, hemos compartido silla y, bueno, no silla, mesa en la Comisión de Economía, y la verdad que siempre fue una buena congresista, trabajadora, chambera, estudiosa, chancona, y nunca dijo nada ya que no fuese real. O sea, yo creo que fue muy responsable en asumir ese cargo, ¿no? Que era un nuevo para ella en todo caso, ¿no? Entonces yo creo que ella va a asumir la responsabilidad con mucho esfuerzo y creo que dedicación, y bueno, y ojalá que ponga todo su talento para poder sacar un buen gobierno. El Perú necesita un buen gobierno en este momento, después de 10 años, necesita urgentemente un buen De gobierno. más, incluso de más. Rubén Quispe dice también gracias a la gente encubierto Curhuevont. O sea, de James Bond, ¿no? Entiendo que es así. Ya. Ok, a ver, ¿cómo se hace ese gran gobierno? Obra pública, ¿no? Tienes que Bueno, ponerte a hacer ver, cemento, ¿o no? yo creo que hay que corregir una serie de cosas que se han hecho, corregir los gastos innecesarios que han hecho en el Congreso, corregir, quitarle facultades al Congreso de poder tener iniciativa de gastos, hacer una reforma de la policía, que es parte del problema de la seguridad, como lo han dicho varias personas, varios técnicos inclusive, varios profesionales del sector, anular o reducir la tramitología en el Perú. Tú hablabas hace un momento de que eres empresario y ahora tienes que lidiar con la SUNAT. Sí, claro. La SUNAT en fin, hay que reformarla. No, Parece un enemigo. Así es, parece que es un enemigo. Y yo estuve en el BRAE hace unos años atrás y le preguntaba a una persona, oiga, ¿y usted qué hace con el terrorismo? Me dijo, bueno, me cobran cupo. ¿Usted paga cupo? Sí. ¿Cuánto paga?
10%. Ah, ya. ¿Y por qué? Muy sencillo, me dijo. Porque yo pago cupo de 10% de los terrucos y me dejan trabajar. La SUNAT me viene acá, quiere cobrarme más y no me deja trabajar. Ah, claro. Y no me deja Lógico trabajar. pensamiento. Entonces, cuidado, que eso se aplica en muchas partes. La SUNAT no te deja trabajar. Una cosa es que te fiscalice, otra cosa es que te deje trabajar. Y también las municipalidades con la defensa civil, que te exigen una serie de cosas. O sea, la corrupción oficial hay que desterrarla. La metodología hay que reducirla. Gaturro dice privatización de Petroperú y seguridad ciudadana. Entiendo que alimentando lo que estamos diciendo. Gracias, Gaturro. Le podía preguntar al final por la privatización de Petroperú y también quiero preguntarle a Vitocho su opinión de cómo enfrentar el fenómeno del niño dantesco que viene. Dicen que va a ser terrible. Eso es terrible. Ahora, Petroperú es muy sencillo y yo lo he dicho varias veces, pero nadie quiere hacerme caso. No les interesa hacerme caso. El tema es el siguiente. Cuando una empresa está en dificultades, tú vas a Indecopi. Y Indecopi se reúnen los acreedores, la gente a la que tú le debes. Sí. Y ellos aceptan reestructurar la empresa o liquidarla de acuerdo a las posibilidades que la empresa tiene de sobrevivir. Yo creo que Petroperú tiene posibilidades de sobrevivir, pero hay que reestructurarla. Y los únicos que pueden reestructurarla son los acreedores porque les interesa recuperar su dinero, no los burócratas que no saben nada de eso. Hay que darle la reestructuración a una junta de acreedores que nombrará a una mesa, a un plantel de directivos que serán los que tengan que reestructurar la empresa y sacarla adelante. ¿Y cómo se reestructura? Haciendo ajustes y bajando su deuda, perdonando deudas o intereses. Así se reestructuran las cosas. Pero acá no. Acá nadie quiere ir a Indecopi porque son los banqueros, las compañías de seguros, los bonistas, los financistas que han invertido plata en Petroperú y ellos saben que si van a Indecopi tienen que castigar sus acreencias y no están dispuestos a eso. Lo que quieren es que el pueblo pague sus malas inversiones. Eso no se puede ni aceptar. Ahora, y con el fenómeno del niño, ¿qué hacemos, Vitocho? Yo pensaba que era una teoría de la conspiración, me puse a investigar. No, y va a ser bien gravísimo, feo. va a ser gravísimo. Bueno, estar preparados desde ahora. El gobierno que entra tiene que estar preparados a tomar decisiones drásticas a partir de ahora para protegernos del niño. Y Keiko no tiene que estar pensando qué piña justo me toca a mí. No, al contrario, es la oportunidad. Así es. Pero hay que recordar que esto no hay que manejarlo como una gerencia solamente, porque un gran empresario del Perú, fallecido, se llamaba Julio Fabre, y lo nombraron gran empresario, un hombre que se hizo solo y que hizo muchas empresas importantes, y lo nombraron jefe de la reconstrucción de Pisco, el famoso terremoto de Pisco. Y fracasó, porque no es lo mismo manejar al Estado que manejar una empresa privada. Es una política diferente, son conductas diferentes, decisiones diferentes que se hay que tomarlas. Entonces, yo creo que acá no hay que buscar, un empresario del Estado, un empresario que haya trabajado con el Estado, que sepa cómo se maneja el Estado para que pueda prepararse ante una fuerza de la naturaleza que puede destruir parte del Perú, sobre todo el norte del Perú. Vitocho, para terminar, entonces, ¿qué le decimos a Keiko Fujimori? Yo lo que creo es que la gente recuerda mucho a su padre por lo malo, pero cuando los que quieren recordarlo bien, lo recuerdan por la obra pública que hizo. Bueno, que eso se quede. Que eso se quede. Iba al pueblito y decía luz para todos y al día siguiente había luz. Que eso se quede, Pero evitar la falta de transparencia en los asuntos del Estado, evitar las malas licitaciones, las malas concesiones, las adendas que te transforman el contrato y te lo hacen lesivo para el Perú, evitar la persecución a los adversarios, evitar la intervención en la opinión pública, en los medios de comunicación. Cuidado. Todo eso que pasó en esa época hay que desterrarlo totalmente. Hay que hacer una lista de las cosas buenas y una lista de las cosas malas. Sí, claro. Las buenas que se pueden repetir y las malas que no se pueden repetir. Que hay que combatirlas inclusive. Sería un error gravísimo que Keiko Fujimori comentara. Respetar al Congreso. Sería gravísimo. Llegar a acuerdo con el Congreso, respetar al Congreso y, por supuesto, y no insistir en una reelección de Y sería de una enorme necedad que Keiko Fujimori lo haga. Yo creo que ella tiene un talante democrático.
ha pasado por el Congreso. Es muy importante que un presidente haya pasado por el Congreso, porque aprende. Casi siempre los presidentes que han pasado por el Congreso no son golpistas. ¿Te has dado cuenta, Vitocho, de eso? Exactamente. Yo lo hablé una oportunidad con Kenka, se lo dije. Si tu padre hubiese pasado por el Congreso, nunca lo cierra. ¿Por qué? Porque conoce la mecánica del Congreso por dentro. Porque el Congreso se aprende a hablar, a parlamentar, a conversar, a llegar a acuerdos. Tú en el Congreso puedes llegar a acuerdos con tus adversarios. En cambio, fuera es muy difícil hacerlo. Eso es la casa del diálogo. Si ahí no se dialoga, no dialogas en una parte del mundo. Y eso te conviene. Yo he aceptado en mis 25 años en el Parlamento, he aceptado negociar con mis adversarios y enemigos para conseguir cosas para el país. Al final tienes que negociar y transar. Ya, reduzco mis aspiraciones, cambio mis cosas, cambio mis objetivos, pero lleguemos a un acuerdo porque esto necesita el Perú. Por ejemplo, en el caso de la ley de las cooperativas de ahorros y créditos, llegamos a un acuerdo después de muchos años. Y la ley salió, y hoy día las cooperativas que han quedado son más fuertes y otras, las débiles, la fachada, han desaparecido en buena hora. Pero se negoció durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Bueno, Vitocho, siempre es un placer escucharte, de verdad. No hemos hablado mucho de historia del Perú y yo siempre me quedo con la gana de escucharte hablar de historia del Perú, que tanto me apasiona y a ti también. Ya te invitaré en algún momento para poder hablar. Me gustaría hablar de la guerra con Chile contigo. Bueno. ¿Conoces de la guerra con Chile? Sí, claro. Bueno, no, ante todo, yo no soy historiador, yo soy un amante de la historia solamente. No me vengas, Vitocho, no importa, no interesa si no has ido a la universidad, conoces más de historia que varios historiadores. Y estoy preparando mi segunda, el libro ampliado, corregido y ampliado del expediente de Prado, que básicamente trata el tema de la guerra con Chile, ¿no? Bueno, va a ser genial leerlo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, el programa se acabó. No sé si voy a estar con Bruno, sí, creo que sí, voy a conversar un poco con Bruno. Bruno quiere hacerme un par de preguntas, ¿sí? Pero antes quiero, Vitocho, muchas gracias. Más bien, si deseas un cafecito o algo. No, nada, agua suficiente. Un sanguchito o algo. Nada. Bueno, está bien, está a dieta. Hay que ser buen pobre. No, está muy bien, está muy bien. Bien, bueno, nada, me despido. Hasta mañana, viernes. Ya llega el fin de semana, mañana va a ser el último día, van a haber sorpresas interesantes. Dios les bendiga. Hasta mañana.